Hola mis hermanos, continuando con nuestra lectura de la palabra de Dios. Hoy estamos con el día 6 de la semana 31. Vamos hoy con el libro de Ezequiel 46 hasta el 48 que terminamos este libro. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva, y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan sus holocaustos y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Jehová el día de reposo será 6 corderos sin defectos y un carnero sin tacha. Y por ofrenda un efa con cada carnero, y con cada cordero una ofrenda conforme a las posibilidades, y un hin de aceite con el efa. Mas el día de la luna nueva un becerro sin tacha de las vacadas, 6 corderos y un carnero deberá ser sin defecto. Y hará ofrenda de un efa con el becerro, y un efa con cada carnero, pero con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada efa. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la puerta del frente de ella. Y el príncipe, y cuando ellos entrare, entrará en medio de ellos, y cuando ellos saliesen, él saldrá. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda de efa de cada becerro, y un efa con cada carnero y con los corderos, conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efa. Mas cuando el príncipe libremente hiciese holocausto u ofrenda de paz a Jehová, le abrirán las puertas que miran al oriente, y hará su holocausto y su ofrenda de paz, como hace en el día de reposo. Después saldrá y cerrará la puerta después que saliese. Y ofrecerán en sacrificio a Jehová cada día en holocaustos un cordero de un año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarán, y con él harás todas las mañanas ofrenda de la 6ª parte de una efa, y la 3ª parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina. Ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite, y todas las mañanas en holocausto continuo. Así ha dicho Jehová el Señor: si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, será de ellos, posesión de ellos será por herencia. Mas si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año de jubileo. Y volverá el príncipe, mas su herencia será de sus hijos. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, mas no defraudándolos de su posesión, de lo que él posee, dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de su pueblo sea echado de su posesión. Me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta, a la cámara santa de los sacerdotes, los cuales miraban al norte, y vi que había allí un lugar en el fondo del lado del occidente, y me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado y la expiación. Allí cocerán la ofrenda, para no sacarla al atrio exterior, santificado así al pueblo. Y luego me sacó al atrio exterior, y me llevó por los 4 rincones del atrio, y en cada rincón había un patio. En los 4 rincones del atrio había patios cerrados, en 40 codos de longitud y 30 de ancho. Una misma medida tenía los 4, y había una pared alrededor de ellos, alrededor de los 4, y abajo fogones alrededor de las paredes. Y me dijo: estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán la ofrenda del pueblo. Ezequiel capítulo 47. Las aguas saluftíferas.
Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de abajo hacia el lado de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino del que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la Araba, y entrarán en el mar, y entrarán en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirán todos los que entraren en este río. Y junto a él entrarán los pescados, y de él y desde Egadi hasta Inglaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagos no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en las riberas, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Límites y repartición de la tierra. Así ha dicho Jehová el Señor: estos son los límites que repartiré la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes, y la heredad, y así uno con los otros. Por ella alcé mi mano, jurando que le había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte, desde el mar grande, camino a Elo, viniendo a Seda, Amab, Berota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Hamar, Hazar Haticón, que es el límite de Naurán, y será el límite del norte desde el mar hasta Hazar Enán, en el límite de Damasco al norte, y al límite de Hamad al lado del norte, del lado del oriente, en medio de Jaudad y de Damasco y de Gab y de la tierra de Israel, al Jordán. Esto medirá del límite hasta el mar oriente. Del lado meridional hacia el sur, desde el Tamar hasta las aguas de la rencilla, desde el Alcader y el arroyo hasta el mar grande, y esto será el lado meridional del sur. Del lado occidental del mar grande será el límite hasta enfrentar las entradas de Hamad. Este será el lado occidental. Repartiré pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suerte por heredad para vosotros. Y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel, echarán suerte con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En las tribus en que morare el extranjero, allí les seréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte de la vía Etrón, viniendo a Hamad, Hazar Enat, en los confines de Damasco, al norte hacia Hamad tendrá Dan una parte, desde el lado oriental hasta el occidental, junto a las fronteras de Dan. Desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrán Aser una parte, y junto al límite de Aser, desde el lado oriente hasta el lado del mar, Neftalí otra, junto al límite de Neftalí, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés otra, junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín otra, junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén otra, junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá otra, junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la posesión de reservaréis de 25,000 cañas de anchura y de longitud, como cualquiera de las otras partes, esto es
desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Y el santuario estará en medio de ella. La porción que reservaráis para Jehová tendrá de longitud 25,000 cañas y 10,000 de ancho. La porción santa que permanecerá y los sacerdotes serán 25,000 cañas al norte y 10,000 de anchura al occidente y de 10,000 de anchura al oriente y de 25,000 de longitud al sur. Y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes santificarán de los hijos de Sadoc que se guardaron fielmente, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de los levitas. Y la de los levitas al lado de los límites de los sacerdotes será de 25,000 cañas de longitud y de 10,000 de anchura. Toda la longitud de 25,000 y la anchura de 10,000 no venderán nada de ellos, ni la permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa sagrada a Jehová. Y los 5,000 cañas de anchura que queda de los 25,000 será profanada para las ciudades, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas: al lado del norte 4,500 cañas, al lado del sur 4,500, al lado oriente 4,500 y al lado occidental 4,500. Y el ejido de la ciudad será al norte de 250 cañas, al sur del occidente 50, al oriente de 250 y 250 al occidente. Y lo que quedare de longitud delante de la porción santa, 10,000 cañas al oriente y 10,000 al occidente, que será lo que quedará de la porción santa. Será para sembrar para los que sirven a la ciudad. Y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Toda la porción reservada de 25,000 cañas por 25,000 en cuadro reservaréis como porción para el santuario y para posesión de la ciudad. Y el límite será lo que quedare del uno al otro lado de la porción santa y la posesión de la ciudad. Esto es, de delante de los 25,000 cañas de la porción hasta el límite oriental, y el occidente delante de los 25,000 hasta el límite occidental. Delante de las partes dichas será el príncipe, porción santa será, y el santuario de la casa estará en medio de ella. De este modo la parte del príncipe será comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad, entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Benjamín una porción junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Simeón otra. Junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Isaacar otra. Junto al límite de Isaacar, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Zabulón otra. Junto al límite de Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Gad otra. Junto al límite de Gad, al lado de la meridional al sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de la rencilla. Y desde Cades y el arroyo hasta el mar grande, esta es la tierra que repartiréis por suerte en heredad a las tribus de Israel, y estas son las porciones, ha dicho Jehová. Y estas son las salidas de la ciudad al lado del lado del norte, 4,500 cañas por medida, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, las puertas de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra, la del oriente, 4,000 cañas y 3 puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra al lado del sur, 4,500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón, la puerta de Isaacar y la puerta de Zabulón. Y al lado occidental, 4,500 cañas y sus 3 puertas. La puerta de Gad, la puerta de Aser, la puerta de Neftalí. De alrededor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad de aquel día será Jehová Sama. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Ha sido maravilloso poder escuchar estas palabras. Vemos cómo a Dios no se le escapa absolutamente nada, los límites, las puertas que debe tener la ciudad. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Pero quiero dejarlos con esto: las aguas salutíferas. Vemos aquí cómo Dios le muestra al profeta
Y cómo entra a la orilla del agua, cómo lo va metiendo y lo va metiendo y lo va metiendo más, hasta llegar el agua hasta donde no puede caminar, sino solamente nadando podría estar en esas aguas. Y así el Espíritu Santo nos va metiendo y nos va introduciendo poco a poco más en su presencia y su presencia. Pero el versículo 12 en adelante dice: y junto al río de la ribera, aún en el otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario, y sus frutos serán para comer, y sus hojas para medicina. ¡Wow! Es una profecía para todo aquel que decidamos meternos en las aguas del Espíritu. Crecerán toda clase de árboles frutales. Esos son los discípulos que crecen alrededor de uno, las personas que uno puede compartirles, que crecen, nuestros hijos, nuestras familias. Esos son los árboles frutales. Y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Siempre van a dar fruto. A su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Lo que dice aquí la palabra de Dios es que en su tiempo, ustedes y cada uno de nosotros podremos disfrutar de ese fruto que será para comer y para medicina a las naciones. ¡Wow! Maravilloso, ¿no? Así que con esto los dejo, mi hermano. Medítenlo, hay mucho que meditar, especialmente sobre estos versículos, de los primeros versículos del capítulo 47. Así que Dios los bendiga, que tengan un maravilloso día. Bendiciones, bye bye.